Entonces llegó a una conclusión que probablemente la comunidad del Mar Muerto tenía otro calendario, que según ese calendario era el día del perdón o el Yom Kippur, pero no era el Yom Kippur en Jerusalén. Y él tenía razón. Lo que pasa que para entonces todavía no se habían encontrado esos textos sobre los calendarios en Qumran. Pero el texto Wow. nos muestra y alude a que había un sistema de calendario diferente al que se llevaba a cabo en Jerusalén. Y obviamente eso implica también que este grupo tenía y había desarrollado una diferente identidad religiosa que se manifiesta obviamente en la práctica de la liturgia judía. La razón de la fama mundial de este descubrimiento verdaderamente excepcional y para muchos el mayor del siglo XX se debería a la razón en que entre estos manuscritos se encontraron el testimonio físico de la Biblia hebrea más antigua del mundo. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Los saluda desde aquí Tzvi, con un invitado muy especial, el querido doctor Adolfo Reutemann, que nos está acompañando hoy para compartir muchísimas preguntas que tengo acerca de los manuscritos del Mar Muerto. Como saben, el doctor Reutemann fue curador en el Museo de Jerusalén por, me parece, 15 años, si no me equivoco, me puede corregir. 30, 30. 30, perdón, 30 años, curador de los manuscritos del Mar Muerto, museo excelente, de gran calidad, y todo el contenido que el doctor Reutemann ha estado compartiendo en su canal, así como también una entrevista que ya le hemos hecho en el canal de Un Rudo Despertar, es extremadamente valiosa. Y ahora el doctor también está ofreciendo un curso que es una trilogía, ya nos va a contar más acerca de los manuscritos del Mar Muerto en profundidad. O sea, vamos a llegar a ver una muy poquita, unas migajas, ¿sí? de todo lo que el doctor Reutemann va a compartir en esos cursos que ya están disponibles y los pueden encontrar el link en la descripción. Pero bueno, primero lo saludo, querido doctor Reutemann, ¿cómo está hoy? Hola, Tzvi, un gusto de volver a estar aquí y poder compartir unos minutos con vos y con tu público. Muchísimas gracias por hacer el tiempo y no se olviden de suscribirse al canal del Dr. Reutemann, que tienen aquí, como ven, el link en la descripción, y sigue creciendo ese canal, así que nos alegramos muchísimo. Y para comenzar, tal vez me gustaría, hay mucha gente de nuestro público que tal vez sí ha escuchado los manuscritos del Mar Muerto, ha escuchado, existe el Códice de Alepo, la Septuaginta, pero como que no se lo pone todo en la cabeza, ¿sí? Cómo encaja, ¿sí? Y fue realmente el hallazgo de estos manuscritos algo revolucionario porque hasta ese entonces no había realmente muchos manuscritos de esa época. No tenemos manuscritos del tiempo de Moshe, teníamos manuscritos de hace 1000 años tal vez, pero esto es de hace más de 2000 años. Entonces, explíquele un poco a nuestra audiencia, doctor Reutemann, cómo encaja esto en la historia y cuál fue la importancia de este hallazgo. Bueno, Tzvi, obviamente contestar una pregunta así necesitaría mucho tiempo, pero voy a tratar de ser muy breve en mi respuesta. Los manuscritos del Mar Muerto son eh, documentos hallados en las cuevas de Qumran. Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, y entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a este lugar, que se conoce como las ruinas de Qumran, Hirbet Qumran, fueron hallados aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. 25.000 fragmentos, que cuando fueron reconstruidos el resultado fue que tenemos aproximadamente unos 1.000 documentos de hace 2000 años. Más precisamente, desde el siglo III antes de nuestra era, digamos algo así como 250 antes de la era común, hasta el primer siglo de nuestra era. La mayoría están escritos en cuero de animal, en pergamino, y una minoría están en papiro, ¿sí? Y hay solo un documento que está grabado en planchas de cobre y por eso se lo conoce como el rollo de cobre. Ahora,
La razón de la fama mundial de este descubrimiento, verdaderamente excepcional y para muchos el mayor del siglo XX, se debería a la razón en que entre estos manuscritos se encontraron el testimonio físico de la Biblia hebrea más antigua del mundo. Es decir, los textos más antiguos de la Biblia hebrea. Y en este caso, por ejemplo, tenemos unas 36 copias del libro de Salmos, unas 30 copias del libro del Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, todas fragmentadas, a excepción de una que es conocida como el Gran Rollo de Isaías de la Cueva número 1, que hoy forma parte de la colección del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Y perdón, tenemos también algunos fragmentos de libros apócrifos, ¿sí? O extra bíblicos. Bueno, sí, tenemos además de la literatura bíblica, tenemos, por ejemplo, obras que en algunos casos las conocíamos, pero no en su lengua original. Por ejemplo, del libro de Tobías, que lo conocíamos en griego o a partir del griego. Entre los rollos no muertos tenemos 5 copias de esta obra, 4 en arameo y 1 en hebreo. Porque, por cierto, hay que resaltar, la mayoría de los rollos no muertos están escritos en hebreo, mientras que hay una minoría en arameo. Otros libros que conocíamos, pero otra vez de traducción era, por ejemplo, el libro de los jubileos, un libro que lo conocíamos en etíope clásico, en Ge'ez, que había sido traducido del griego, y hoy sabemos que el original fue escrito en hebreo. Tenemos 15 manuscritos de esa obra, más o menos del siglo II antes de nuestra era, entre los rollos del Mar Muerto. Y en otros casos tenemos libros que no conocíamos, tenemos materiales astronómicos, tenemos material mágico, material litúrgico, material de sabiduría, es decir, tenemos una enorme variedad de géneros literarios. Y además, como si esto fuera poco, tenemos también lo que llamamos documentos sectarios, es decir, materiales que sea por su teología, por su terminología o su sociología, no formaba parte de la creación espiritual de todo el pueblo de Israel de esos años, sino de un movimiento, de un grupo de características sectarias, asociado a ese grupo que nosotros llamamos la comunidad del Mar Muerto. Y en este caso son obras que no teníamos idea alguna de su existencia hasta este descubrimiento. Perdón, Adolfo, o sea, usted habla 2 minutos y me surgen 15 preguntas más, pero vamos a tratar de mantenerlo ahí bien guiado. Y a mí me encanta porque nos da como una ventana, ¿sí? A cómo se creía en un periodo muy específico de la historia del pueblo de Israel, porque todavía tenemos el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero ellos se apartaron de eso, como usted dice, era una secta, había muchas sectas en este tiempo, estaba en la secta de los fariseos, esta es una secta distinta. Y es muy interesante considerar eso que existía en ese tiempo. ¿Esa secta eran familias o eran solo hombres? Bueno, aquí podemos decir si están en lo cierto, lo que la mayoría de los investigadores, incluyéndome, consideramos, que la comunidad del Mar Muerto formaba parte de un movimiento mucho más amplio conocido como los esenios. Un grupo, por cierto, muy famoso, pero en realidad solamente tenemos apenas 3 fuentes que hablan de ellos. En un caso son los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo, de finales del siglo I de nuestra era. Otra es Filón de Alejandría, el filósofo de finales del primer siglo antes de nuestra era, de primera mitad de nuestra era, ambos judíos, ambos escribieron en griego. Y luego tenemos solamente un pequeño fragmento, pero muy famoso, de un geógrafo romano, Plinio el Viejo, también jefe de la flotilla romana, eh, eh, que escribió obviamente en latín, ¿sí? Esto Y dice referencias a los esenios, no necesariamente la esos a comunidad de los Qumran. esenios. Ok. Ahora, entonces, y esto es importante porque
Flavio Josefo, cuando habla de los esenios, es el único de estos tres que dice que había dos tipos de esenios: aquellos que se casaban y aquellos que no se casaban. Mm, Hay que suponer que la mayoría son los que se casaban, y los que se casaban obviamente entonces ya tenían familia, y probablemente Josefo en este caso, a pesar que no lo dice, hacía referencia a los esenios urbanos, es decir, que vivían en ciudades, y con mucha probabilidad eh, eh, puede haber habido un barrio esenio en la antigua ciudad de Jerusalén hace 2000 años atrás, próxima a, las, a la zona de la puerta de Sion de hoy en día, en la ujú. ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén. Y los cumranitas formarían parte de otro grupo eh, que probablemente, según nosotros vemos por los hallazgos arqueológicos, ahí no vivían familias, e incluso la presencia de mujeres es mínima, a pesar de que en ningún texto de los rollos del muerto se hace mención a la prohibición de casarse. Ok, interesante. ¿Y tenían alguna conexión con la casta sacerdotal? Bueno, probablemente en el origen, el, el grupo que inició este grupo que llamó finalmente a la comunidad del Mar Muerto, era de grupo o de origen sacerdotal. Las fuentes hablan de un líder carismático llamado el Maestro de Justicia, el Morea Tzedek, que en algunos textos es llamado como Hakohen, es decir, el sacerdote. Mm. Y por los rollos del Mar Muerto vemos que el componente sacerdotal es un componente fundamental en la ideología, en la religión, en la vida de este grupo. ¿Y se ha encontrado alguna evidencia, ya sea arqueológica o en los textos, acerca de ofrendas o sacrificios en ese lugar? No, no, digamos, el grupo realmente se opuso a la casta sacerdotal en Jerusalén. Eh, los, los temas eran temas varios que mantenían polémica acerca de los sacrificios, acerca del calendario, acerca de las relaciones maritales, acerca de temas de pureza e impureza ritual. Y en algún momento, que nosotros suponemos que es para la segunda mitad del siglo segundo, eh, eh, miembros de lo que va a ser la futura comunidad dejan la ciudad de Jerusalén y en algún momento llegan a este lugar que nosotros llamamos hoy Qumran. Por cierto, ese es el nombre moderno del lugar, no se llamaba así en la antigüedad. El nombre Qumran derivaría del árabe. Kamar en árabe significa luna, como Jericó, que en hebreo es Jericó, y Areach Ujú. también es luna. Y entonces, por lo menos lo que nosotros conocemos de Qumran, ahí no se llevaban a cabo sacrificios. Eh, Ok. y eso explicaría por qué esta, esta comunidad desarrolló una nueva percepción, una nueva noción religiosa, que la comunidad, es decir, ese grupo de hombres, ellos ahora forman lo que nosotros llamaríamos un templo espiritual. ¿Sí? Incluso tenemos uno de los documentos de Qumran, el 4Q Florilegio o 4Q174, que es el número de catálogo, en donde aparece una expresión que definiría muy bien cómo esta gente se entendía a sí misma: Migdash Adam, es decir, el santuario de hombres, es decir, un santuario que está compuesto de hombres, idea que por cierto la conocemos después en el cristianismo antiguo. Muy interesante y tengo muchísimas preguntas, Adolfo. Quiero que se quede acá por las próximas 5 horas si puede, pero me dijo que tiene que salir dentro de poco, así que vamos a mantenerlo corto. Pero quiero que la gente vea también, este es un periodo muy específico de Israel, ¿sí? En donde tenemos luego del retorno de Babilonia, ¿sí? Y ese periodo que se conoce después como el segundo templo, es donde sucede la historia de los macabeos, ¿sí? Los macabeos que
toman control del templo y Jerusalén y se establece esa dinastía asmonea, ¿sí? El Estado judío por 100 años. ¿Sí? Esto más o menos, más o sucede dentro menos. de este tiempo, ¿sí? Claro, eso sí, pero digamos, es para la última época. Lo que llamamos el periodo intertestamentario es relativamente extenso, son casi 700 años, ¿sí? Y cuando hablamos de los macabeos, hablamos de un fenómeno político, social, religioso desde mediados del siglo segundo ante nuestra era. Es decir, ya nos estamos acercando al último tercio de la época del Segundo Templo. Ujú. Y por cierto, realmente la época del Estado macabeo, más o menos como dijiste, son como unos 100 años, desde mediados del siglo segundo hasta la llegada de los romanos en el año 63 con Pompeyo el Grande, que desciende con las tropas romanas Antes desde de Cristo. antes de Cristo y desciende desde Siria y llega a Jerusalén. Y por cierto, es la única época, estos 100 años de independencia judía eh, en la época del Segundo Templo, porque antes de eso o estaban controlados por los persas, era lo que llamamos Medinat Yehud, ¿sí? Que formaba parte de la satrapía eh, de la organización administrativa persa, y luego también como parte de, del mundo griego, sea bajo el control de eh, de los, la casa de los Ptolomeos, que era Ujú. la casa griega de Egipto, o de los Seleucidas, que era la casa de Siria. Y luego, como dije, lo estarán bajo los romanos. Significa que hay solo un periodo de tiempo, muy breve relativamente, como 100 años, que es de independencia judía. Tienen razón, y llegan los romanos, pero empiezan a haber estos arreglos dentro del templo que se casan, sí, de la dinastía Hasmonea con romanos, o hay muchos que están en contra de esa corrupción o asimilación, lo que consideran de su liderazgo, hacer alianzas con romanos, pero lo que me interesa a mí, y creo que a la audiencia, va a ser que en este periodo es también luego cuando viene Yeshua, ¿sí? Antes de la destrucción del templo. ¿Hay alguna conexión entre Juan el Bautista, Yeshua, con esta gente? Porque a veces vemos como esa cultura ascética, ¿sí? Se puede decir, de Juan el Bautista, como que vivía en el desierto y Qumrán queda en el desierto. Entonces, ¿hay alguna relación ahí? Mira, el problema que tengo contigo, Tzvi, que las preguntas son preguntas que exigen un seminario anual para poder analizar los distintos aspectos. Bueno, es que ¿Sí? tienen que ir al curso, si usted lo ofrece en una trilogía de cursos, sí, obviamente no va a Bueno, caber en 20 minutos. por cierto, eh, esta trilogía que comprende tres partes, en la primera realmente explico, obviamente con lujo de detalles sobre los rollos del Mar Muerto, la arqueología de Qumrán, los tipos de manuscritos, las ideas, las costumbres, la vida, etcétera. En la segunda parte, precisamente trato el tema de Juan el Bautista con el de Jesús y su relación con los rollos del Mar Muerto. Pero si querés, puedo decir como anticipo, como spoiler, ¿sí? Okay. Puedo decir lo siguiente. Los rollos del Mar Muerto no aluden a ninguna de las figuras centrales de los orígenes de la iglesia. Es decir, no hay ninguna referencia expresa ni a Juan el Bautista, ni a Jesús, ni a Pablo, ni a Santiago, etcétera, ¿sí? Y eso no tiene que sorprendernos porque, en última instancia, esos orígenes suceden algo así como en el primer tercio en adelante del siglo primero de nuestra era. Mientras que la comunidad del Mar Muerto va a ser destruida por los romanos, es decir, Qumrán, en el año 68 de nuestra era, es decir, en el segundo año de la revuelta de los judíos contra los romanos. Es decir, Mm. como podés entender y el público puede apreciar, no ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Es decir, los rollos del Mar Muerto no son eh, un mensaje en Instagram o en WhatsApp que reacciona online a lo que está sucediendo.
lleva tiempo hasta que los sucesos, los, eh, los pensamientos, las palabras, ¿sí? Son registradas, copiadas, hasta que finalmente empiezan a tomar un lugar, ¿no? En la conciencia de las personas. Pero a pesar de eso, no hay tema que tenga que ver con el cristianismo antiguo que no pase por los rollos del Mar Muerto. Y Ujú, específicamente, si hablamos del tema de Juan el Bautista, hay elementos que sugieren, sea por la geografía, el lugar de actividad de Juan el Bautista no estaba muy lejos del lugar de Qumrán, ¿sí? Eh, Juan el Bautista eh, anuncia la llegada del éschato, el final de los tiempos, como algo que ya está por venir, que es algo inmediato, algo también que aparece en la comunidad del Mar Muerto. El ujú, tema, por ejemplo, de las abluciones rituales. En la comunidad del Mar Muerto encontramos, por ejemplo, el tema de albercas rituales, el tema de la pureza ritual. No aparece el concepto de bautismo como aparece en Juan, pero sí vemos que la idea del agua purificadora y el agua ujú. renovadora sí juega un papel importante en Qumrán como en Juan. Por eso podemos decir que puede haber habido en algún momento algún tipo de relación, que obviamente no puedo entrar aquí en detalle, Ujú. cuándo fue y qué puede haber pasado, pero obviamente el Juan el Bautista que nosotros conocemos de los evangelios ya no tiene nada que ver con la comunidad del Mar Muerto. Ok, le agradezco muchísimo por la respuesta, querido Adolfo. Y bueno, las distancias en Israel también, cualquiera que vive allí o visitó, son tan cortas las distancias que sí se pueden conocer, puede haber conexión, ¿no? Es muy interesante. Y una última pregunta, y yo sé que también no es algo que se puede hacer todo un programa sobre esto, pero es que no la quiero dejar de lado porque le interesa a la audiencia de Un Rudo Despertar, que es el calendario bíblico, ¿sí? Pues hay un calendario del que se habla en Qumrán que difiere del calendario tradicional judío o fariseo que se utilizaba, o el del templo, ¿sí? Que va a través del avistamiento de la luna y sin entrar en muchísimos detalles. Hay es significativo la cantidad de información que aparece del calendario, o sea, ya que, porque si ellos no asistían al templo, ¿sí? El principal motivo del calendario es poder realizar el culto del templo, pero ellos estaban por fuera del templo. Entonces, ¿qué papel tenía el calendario en esa comunidad? Bueno, la verdad que aquí te metiste en un campo minado, ¿sí? El tema del calendario. En Qumrán tenemos varios sistemas, por lo menos en los rollos no muertos, de, de calendarios, ¿sí? Varios sistemas. Uno de ellos es el sistema solar. Es decir, ellos dividían el año, según este sistema, en 364 días, Ujú, dividiéndolo en cuatro cuartos, ¿sí? Con 30 días y un día más, ¿sí? Que si siempre tenía 30 y un día más, que era el paso de un cuarto al otro cuarto. ujú, Y en total, como dije, 354. Como bien sabes, el año solar tiene 365 días y un ujú. cuarto, ¿sí? Es decir, que, por lo tanto, se creaba una diferencia entre el sistema teórico y la práctica del calendario solar. Ahora, el sistema en Jerusalén, que lo conocemos a partir de la época griega y que luego se va a transformar en el sistema del calendario judío hasta hoy en el día, es lunisolar. ¿Qué significa lunisolar? El, el calendario litúrgico bíblico está fijado según el ciclo agrícola, que obviamente está regido por el sol. Entonces tenemos, por ejemplo, la celebración de Pascua, de Pesaj, de Shavuot, Pentecostés, y la fiesta de las tiendas o Sukkot, que tiene que ver con el ciclo agrícola. Ujú.
Entonces, eso va de acuerdo al sol. Pero por el otro lado, las celebraciones mismas, por ejemplo, como sucede específicamente con Pesaj y con Sukkot, comienzan a mitad de mes, que es en ocasión de la luna llena, Ujú. ¿sí? Es decir, que vemos que todo el tiempo hay dos sistemas están correlacionados, el del sol y de la luna, ¿sí? Mientras que en Qumran solamente es el del sol. Eh, y digamos, creo que viene a cuento para terminar este episodio, contar una anécdota que precisamente tiene que ver con este tema. Uno de los documentos más importantes que se hallaron entre los rollos de los muertos se llama el comentario a Habacuc. Es decir, es un comentario de la comunidad del Mar Muerto a los oráculos del profeta Habacuc, que vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Es una obra escrita en hebreo de la época romana, en la segunda mitad del siglo primero ante nuestra era. Es decir, el texto que tenemos, que hay una sola copia en el mundo y también forma parte de la colección del Museo de Israel. Y en la columna 11 se dice claramente que el sacerdote impío o malvado, probablemente aludiendo al que era en ese momento, sin nombrarlo, el sumo sacerdote de Jerusalén, persiguió al maestro de justicia para matarlo. Y cuando lo hace, el texto claramente lo dice, lo hizo en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario litúrgico de Israel. Ujú. Y ya en los años 50, el profesor Shumariau Talmón, uno de los primeros grandes estudiosos de los rollos del Mar Muerto, profesor de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se hizo la pregunta, por más malvado que fuera el sacerdote, ¿cómo podemos explicar que el día de Yom Kippur, en vez de estar sirviendo en el templo de Jerusalén, estuviera persiguiendo al maestro de justicia? Y entonces llegó a una conclusión que probablemente la comunidad del Mar Muerto tenía otro calendario, que según ese calendario era el día del perdón o el Yom Kippur, pero no era el Yom Kippur en Jerusalén. Ujú. Y él tenía razón. Lo que pasa que para entonces todavía no se habían encontrado esos textos sobre los calendarios en Qumran. Pero el texto Wow. nos muestra y alude a que había un sistema de calendario diferente al que se llevaba a cabo en Jerusalén. Y obviamente eso implica también que este grupo tenía y había desarrollado una diferente identidad religiosa que se manifiesta obviamente en la práctica de la liturgia judía. Excelente, excelente. Bueno, y con eso ya nos vamos a despedir. Le agradezco muchísimo, doctor Reutemann, haber hecho el espacio para estar aquí. Le pedimos a todos los que están viendo este video que por favor, bueno, nos dejen sus comentarios primero y le den un like y compartan este video, pero también que vayan al canal del doctor Reutemann y se suscriban. Y también, si les interesa este tema y quieren ver y estudiar y aprender horas y horas y horas sobre todas estas temáticas, pero 10 veces más, les recomendamos que ingresen al link en la descripción para tomar los cursos con el doctor Reutemann, esta Bueno, trilogía. solamente que comentar que la trilogía es una trilogía grabada, no es live, Ajá. y por lo tanto pueden oírla cuando quieren, a la hora que quieren y en el tiempo que quieran. Es decir, no tienen que anotarse a un horario determinado, sino en el tiempo libre, incluso, por ejemplo, viajando en metro o en bus, pueden también, en este caso, acceder a esas clases. Excelente, me alegro mucho que haya grabado eso y deje ese legado para todos nosotros para seguir aprendiendo. Así que pueden sumarse ahí. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y hasta la próxima. Shalom.